Hola, soy Lautaro, compañero de Megafon. Hoy vamos a seguir con la videotutoría de Historia Constitucional, en este caso con la unidad 8, que es todo el gobierno de Rosas. Rosas asume como gobernador elegido por la Junta de Representantes, que asume con Dorrego, como vimos en la bolilla anterior, que la restablece Viamonte, y le otorga las facultades extraordinarias por un plazo determinado. Le otorga las atribuciones de los tres poderes y a un plazo de tiempo tiene que rendir cuentas ante el Congreso. La Junta le da el grado de brigadier y además le da el título más adelante, el título de restaurador de las leyes, que es con el que se le iba a dar a conocer más adelante. Uno de los primeros actos que hace Rosas cuando asume como gobernador es exhumar los restos de Dorrego y hacerle un funeral público. Esto lo que hace es básicamente declarar sus intenciones y decir Dorrego era un compañero federal y los unitarios lo fusilaron. Entonces, básicamente lo que hace es reconocer la figura de Dorrego como un aliado y como un compañero de él. Sus principales medidas se dirigieron a ordenar la provincia y establecer la paz por primera vez después de mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires, tratando de que las utilidades sean las menores posibles y que la economía de Buenos Aires vuelva a ser fuerte y no haya conflictos. Básicamente lo que busca es establecer la paz en la provincia y terminar con todos los problemas que había internamente. Él lo que buscaba era que Argentina crezca como un país todo en conjunto, además de que crezca Buenos Aires también. Era un líder gauchesco, católico, era muy popular, tenía trato con los indios, tenía trato con los gauchos, él era un estanciero, entonces tenía todo el poder político que le otorgaba a la sociedad, lo tenía él, porque él era era un caudillo más, era un líder popular, no era un unitario que gobernaba para la oligarquía. Él gobernaba para el pueblo. Entonces este pueblo le reconoce que le daba entidad a los gauchos, a los católicos, a la gente popular. Entonces tiene mucho apoyo social su gobierno. El otorgamiento de las facultades que le otorga el Congreso es hasta la próxima legislatura. Entonces a Rosas se le vence el plazo y se solicitan explicaciones de lo que hizo. La sala de representantes acepta las atribuciones que tenía Rosas, la establece que hizo todo bien, entonces se le vuelve a ofrecer las facultades. Se las renueva, Rosas acepta, pero en 1832 devuelve las facultades extraordinarias, ya que la población más ilustrada de la sociedad, que era el estado influyente en los negocios públicos, pedía que las devuelva. Entonces Rosas acepta sin ningún problema y deja de ser gobernador de Buenos Aires y se encarga de las primeras campañas del desierto en la provincia. Balcarce iba a ser gobernador, que estaba conformado por la división del Partido Federal, pero la división esta termina con la revolución de los restauradores en 1833, estando Rosas en la campaña del desierto, deponen a Balcarce y lo reemplazan con Viamonte. Viamonte iba a volver a ser el gobernador de Buenos Aires, pero se produce una etapa de inestabilidad muy grande en donde iba también a ser depuesto Viamonte, iba a ir Massa como gobernador, Massa también iba a ser depuesto y asesinan en marzo de 1835, un poquito antes, asesinan a Quiroga. Entonces, Rosas vuelve a Buenos Aires y la legislatura le pide que vuelva a gobernar Buenos Aires para restaurar la paz de vuelta, pero esta vez con la suma del poder público, que básicamente eran lo mismo que las facultades extraordinarias, pero tenía un poco más de poder, ya que las facultades eran absolutas. Tenía que igualmente dar un consentimiento al Congreso de lo que hace después, pero eran absolutas las facultades. Pero lo que hace Rosas antes de aceptar esta suma de poder público es convocar a un plebiscito para conocer la voluntad del pueblo, en donde 9.136 personas votan a favor de que Rosas vuelva a la gobernación con la suma de poder público y solamente 4 las rechazan. Entonces, el aval social y político que tenía Rosas en este momento era total. En 1830, cuando recién estaba llegando Rosas y se estaba estableciendo como gobernador, José María Paz, que era el gobernador de Córdoba, después de muchas de sus victorias, crece su popularidad y su fuerza militar, crea una coalición de provincias del interior para ir deponiendo a los gobernadores federales que estaban en las provincias del interior. Entonces crea una liga que se iba a llamar Liga del Interior. Estas estaban muy enfrentadas directamente con la idea federal y muy enfrentado con la figura de Rosas. Entonces los militares que estaban al mando de Paz acosaban, tiroteaban, asesinaban a todos los federales que se encontraban y a los gobernadores que estaban en las provincias unitarias, en las provincias federales. La orden de Paz era directamente no dejar vivo a ninguno.
quería matar a todos los federales y terminar con el mandato de Rosas. Paz consigue todo el poder del norte mediante las expediciones militares. Básicamente ocupaba las provincias, sacaba al gobernador federal y ponía un gobernador unitario. Todo esto mediante la fuerza y el asesinato de cualquier federal que se cruce. Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Mendoza, San Luis y San Juan se adhieren a Paz. Suscriben una alianza ofensiva-defensiva que se iba a llamar Liga Unitaria el 31 de agosto de 1830. Estos buscaban organizarse bajo sistemas que adoptasen la mayoría de las provincias. Pero ¿qué pasa? Paz quería controlar todas las provincias y que la organización que quería, la mayoría de las provincias sea la unitaria. Entonces también crean un supremo poder militar, todas estas provincias que iban a estar al mando de Paz. En cambio Rosas lo único que gobierna es Buenos Aires y se centra en gobernar Buenos Aires. Envían invitaciones a las provincias litorales, pero lo siente como una amenaza. Básicamente Paz invita al resto de las provincias que eran federales a unirse a la Liga del Interior, pero las provincias federales no querían someterse al poder de Paz. Entonces las rechazan y sienten una amenaza ante una futura intervención militar. Pero en 1861 Paz, en un descuido, choca con unos soldados federales de López y aprisionan a Paz. La Madrid queda como gobernador interino de Córdoba y es el comandante de la Liga Unitaria. Pero la figura de Paz era la más importante para los unitarios, que iba a terminar siendo asesinado después de este choque con los soldados de López. Luego de que se crea la Liga Unitaria, Rosas creía que la mejor solución era, en respuesta a eso, crear una liga federal. Entonces surgen los primeros tratados bilaterales que lleva al tratado o al pacto federal, en donde Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires y Entre Ríos iban a convocar a una reunión para establecerse en un pacto entre las 4 provincias. Acá nace una discusión que es muy importante entre el enviado por Corrientes y el enviado por Buenos Aires, que iban a hacer Patrón y Rojas. La discusión se centra más que nada en lo económico, en donde Patrón, que era el de Corrientes, le pide a Rojas que Rosas le otorgue la navegación de los ríos Paraná y Uruguay y además que libere un poco más el comercio exterior para que las provincias del interior puedan manejar un poco más la economía y que no quede todo relegado hacia Buenos Aires. Pero Rojas se opone a un régimen proteccionista y considera que las rentas de las aduanas no tenían que ser de carácter general, porque dice que Buenos Aires paga toda la deuda, los empréstitos y además el proteccionismo iba a llevar a la ruina a los estancieros de Buenos Aires. Esto era verdad, ya que los estancieros al tener el control de la aduana tenían toda su economía dependiendo de eso. Si vos liberás de golpe el puerto, lo que vas a llevar va a ser una ruina total de la economía de Buenos Aires. Además de que tenía muchos gastos, ya que todos los gastos de la nación quedaban relegados hacia Buenos Aires. Entonces, esta lucha lo que hace es que Ferré, al oponerse al libre mercado y al querer establecer un puerto más proteccionista, se va de la comisión para firmar el pacto federal y se vuelve a su provincia. Entonces se firma el pacto federal, pero solamente entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, en donde toman como fuente la Unión Perpetua de Estados Unidos, también les otorga un carácter de importancia general y nacional a los pactos interprovinciales firmados anteriormente entre estas provincias, en donde ratifican todos los tratados que se celebraron anteriormente y sobre todo en la parte que estipulaban la paz, amistad y unión estrecha entre los estados. Esto es para reconocer la libertad, independencia, representación y los derechos de estos tratados unilaterales. Básicamente lo que hace es no deroga los tratados unilaterales, sino que los acrece su figura y su importancia y los envuelve todos dentro del pacto federal. También en este pacto federal se obligan a resistir cualquier invasión extranjera que se haga en cualquiera de las provincias firmantes o no. Cualquier ataque sea extranjero hacia cualquier provincia, no importa si sea unitario o federal, ellos iban a tener que resistirla. Además que las provincias firmantes iban a tener una alianza ofensiva-defensiva contra también toda agresión de las demás provincias. Gozaban la libertad de navegación de los puertos y ríos de los territorios de cada una de las provincias, además de no poder conceder ningún derecho o privilegio a las personas y propiedades que no sea concedido a cualquiera de las otras 3 provincias. Este tratado debía ser ratificado por la legislatura de cada provincia, como cada provincia tenía que aceptar este tratado, y crea una comisión representativa que iba a ser integrada por un diputado por provincia. Después de firmar este tratado, al poco tiempo Corrientes vuelve y se reconoce como una de las firmantes originarias, pero no lo es, sino que adhiere al pacto federal como después terminan adheriendo todo el resto de las provincias. La comisión representativa que crea este pacto federal declara la guerra contra Paz y contra la Liga Unitaria.
que recordemos que era un diputado por cada provincia. Hubo enfrentamientos entre Corrientes y Buenos Aires porque Corrientes quería convocar un congreso y Rosas se negaba. ¿Por qué? Porque consideraba que todavía no estaban puestas las condiciones para que se empiece a charlar sobre una constitución, ya que tenés la mitad de la provincia federal, la otra mitad es unitaria, entonces era imposible organizarse bajo un sistema. Entonces Rosas se niega a convocar un congreso constituyente. Los representantes de Corrientes y Córdoba se envían correspondencia entre ellas criticando la actitud de Buenos Aires en contra de este congreso constituyente. Esta correspondencia cae en manos de Rosas y disuelve la comisión. O sea, la comisión tiene muy poca función real. Lo único que hace es declarar la guerra contra Paz. Adentrándonos en el gobierno de Rosas, podemos decir que Rosas era federal, pero también atendía los intereses de Buenos Aires, ya que él era gobernador de ahí. Es muy contraria su posición a la reunión de un congreso que tenía el resto de provincias, porque dice que para primero abrir la discusión a una paz y organización de las provincias, primero tenía que haber orden. Entonces, estas ideas se ven muy bien representadas en su correspondencia. Una de las más importantes es la Carta de la Hacienda de Figueroa, que es una carta que escribe Rosas para Quiroga, que desarrolla su opinión sobre el pensamiento que tenía él sobre la institución y organización del país, que es durante el gobierno de Massa, que Rosas no estaba como gobernador. Rosas le escribe una carta a Quiroga para que solucione el problema entre Salta y Tucumán, que se encontraban en una guerra civil. Entonces le manda una carta por Quiroga, y en esta carta lo que analiza es que las provincias no tenían que darse una constitución nacional antes, sino que primero las provincias tenían que dictar su propia constitución para después, con todas las constituciones provinciales, poder establecer un acuerdo y hacer una constitución nacional que les convenga a todas las provincias, no teniendo así que precipitar la Constitución Nacional como querían hacer todos los congresos anteriores, que las constituciones terminaron fracasando todas. Entonces, por ahí la idea de Rosas tenía un motivo, tenía una razón de ser. Básicamente quería primero que todas las provincias establezcan un Estado federal, con estados bien organizados y un orden general, sin que estén en guerra provincias o sin que haya muchos conflictos interno. Básicamente, en el momento actual no se podía llevar a cabo un congreso, ya que además de los gastos que estos tenían y una crisis económica que se estaba atravesando, tampoco iba a poder funcionar. Entonces, lo que hacen es que básicamente Rosas quería que primero haya un gobierno federal federativo y unirse en tratados unilaterales entre las provincias. Básicamente, como dije antes, buscaba que los tratados, o sea, entre las provincias vayan firmándose y acordando la paz, teniendo bastante, o sea, estableciendo una organización primero provincial entre provincias, y entre esos tratados interprovinciales, cuando todas las provincias estén unidas en una confederación, ahí recién dictar la constitución. Pero primero todas las provincias tenían que estar reunidas en un sistema que todas acepten. Entonces, sin unión ni tranquilidad, no iba a haber un lugar para la Constitución, según lo que decía Rosa. Además de que la Constitución tenía que estar bien pensada, porque una Constitución europea, como estaban haciendo anteriormente, no representaba los deseos del pueblo argentino, sino que representaba los deseos del pueblo europeo, que era un pueblo completamente distinto. Entonces, primero había que ver lo que querían las provincias, y qué mejor forma que ver lo que querían las provincias si no eran primero los tratados interprovinciales y las constituciones provinciales. Quiroga manda la carta, llega a su destino con la carta que escribe Rosas, pero se encuentra con el gobernador de Salta asesinado. Reúne al gobernador de Tucumán, Santiago del Estero, y este le lee la carta. Terminando con su misión, quiere regresar a Buenos Aires y Rosas le ofrece una escolta, el cual Quiroga rechaza. Pasa por Córdoba, en donde lo habían amenazado, ya se sabía que estaban conspirando algo, que lo podían llegar a matar, y en 1835, atravesando Córdoba, asesinan a Quiroga y a los acompañantes. Que esto es lo que lleva a que Rosas vuelva a la gobernación con la suma de poder público, como vimos antes. En contraposición a Rosas, lo que encontramos es a la generación del 37. Era un grupo de intelectuales argentinos que tenían una idea muy europea. Básicamente alentaban la idea de la libertad y la organización democrática. Estas eran integradas principalmente por Alberti, Fidel López y otros más. La generación del 37 era bien unitaria, se crea o se constituye debido a la influencia del romanticismo, que era una corriente europea. Problematizan mucho con Rosas y inician una organización que en ese momento iba a ser perseguida por los federales, que se iba a llamar Joven Argentina. La mayoría de los integrantes de este grupo tuvieron que terminar exiliados en Uruguay, Chile, Bolivia, etc. ¿Por qué? Porque muchos lo atacaban en su gobierno
y Rosas también estaba enfrentado con Paz, que era un unitario. Entonces, para que no se acrezca este poder civil entre los unitarios y federales, lo que hace es echarlos de Buenos Aires y que se tengan que exiliar. Las principales ideas de esta generación fue tomada de Europa, como el liberalismo, el socialismo utópico y muchas otras ideas que estaban naciendo en Europa. Ven al federalismo como anárquico y ven mucho desorden, además de que creen que Rosas era un autoritario, cosa que no era, porque el pueblo es el que le da su poder, ya que en el plebiscito que pide para asumir la suma del poder público, más de 4.000 personas aceptan y solamente 4 lo rechazan. O sea, no podés ser autoritario y tener todo el apoyo de la sociedad. Pero tras la caída de Rosas en un futuro, intervienen en la Organización Nacional y Alberdi, con su libro Bases, básicamente da origen a la Constitución de 1853. Mitre y Sarmiento llegaron a ser presidentes y que eran representantes de esta generación. Básicamente sus ideas eran liberales, como vamos a ver en las próximas presidencias de Mitre y Sarmiento. Además del libro de las bases, que es el que cree el origen de la Constitución del 53, que es la primera constitución que entra en vigencia en la nación argentina. En 1835, Rosas encomienda a su ministro de Economía la elaboración de un proyecto de ley para pasar del libre comercio al proteccionismo, que es lo que le había pedido Corrientes en su momento, hace 5 años. Sanciona la ley de aduanas en la que protegía la materia prima y los productos locales. Prohíbe así, o agravando con altos aranceles, o prohibiendo directamente productos importados que perjudiquen directamente a la industria nacional, y favoreció muchísimo a las provincias por cuidar su industria, y también hubo un aumento en los ingresos aduaneros por Buenos Aires, teniendo aranceles muy altos. Prohibía la introducción de producción extranjera que sean similares a la de la nación. Si había suficiente para abastecerse internamente, no podía entrar más de ese producto extranjero. O sea, si vos tenías un producto nacional que podía abastecer a la nación, de ese producto ya no se podía ingresar más, sino que con lo que haya la nación era suficiente. A los bienes de lujo le impuso un arancel del 50%, un 40% por ser importados, y si vos no querías que tenga un arancel de importación, lo que tenías que hacer era usar barcos nacionales. Entonces también lo que hacía era impulsar la industria argentina. Chile, Paraguay no pagaban impuestos al ser compañeros, pero esto trae muchos problemas con Inglaterra, ya que Inglaterra exportaba mucho hacia Argentina, y al no dejarlo navegar los ríos y teniendo aranceles muy altos, lo lleva a Inglaterra a tomar medidas militares. ¿Qué hace Inglaterra? Bloquea el puerto de Buenos Aires en el litoral. Primero fue por Francia, de 1830 a 1840, que reclama, metió prisionero a un súbdito del ejército francés, pero lo que realmente quería Francia era que firmen un tratado como el que teníamos con Inglaterra, de nación más favorecida. Francia bloquea el puerto, Rosas no acepta lo que pedía Francia, y Francia toma la isla Martín García y no puede desembarcar. Entonces cae rendido y termina derrotado en el territorio. Rosas logra un triunfo diplomático y firma un tratado donde Francia va a indemnizar a la Confederación. Levanta el bloqueo, pero a Francia también se le termina otorgando el Tratado de Nación Más Favorecida. ¿Qué pasa en 1845? Inglaterra vuelve con Francia y bloquean el puerto. Inglaterra, como vimos antes, por la medida que toma Rosas de privilegiar a la industria nacional, y Francia como aliado de Inglaterra. Vuelven, pero esta vez también apoyado por los líderes unitarios al mando de paz, porque también se oponen a la ayuda de Rosas a Oribe, que era el que estaba creciendo su figura en la banda oriental. Entonces lo que hacía era prohibir que naveguen libremente los ríos Paraná y Uruguay. Este bloqueo lo resisten, y lo que más se reconoce de este bloqueo es la batalla en la Vuelta de Obligado, en donde no pueden derrotar las tropas anglo-francesas, pero no los dejan ingresar al territorio. Rosas se enfrenta a las dos potencias navales que, ante la negativa de otorgarles la libertad del puerto, quieren ingresar hacia el territorio, pero Rosas ordena fortificar el río Paraná para evitar el ingreso de las tropas. El río entonces se cierra por 24 barcos que se atan todos así con una gran cadena de hierro. Esta cadena de hierro va a terminar siendo un símbolo histórico de la resistencia rosista y de la soberanía nacional. El triunfo de Rosas no se da en el campo de batalla, pero sí políticamente, ya que las dejan mal paradas militarmente, ya que hacen imposible la expedición militar que querían llevar a cabo estas dos naciones. Pasan 5 años y siguen bloqueando el puerto, pero el costo de mantener un bloqueo sin poder arribar a tanta distancia hace que busquen estas dos potencias un tratado de paz con Rosas. Entonces se da por terminado el bloqueo, firmando 2 tratados
en donde Rosas sale muy favorecido y sale muy fortalecido al defender la soberanía contra estas dos potencias. San Martín elogia su conducta y le manda su sable. San Martín, estando exiliado de Buenos Aires, le dona su sable por el reconocimiento a la defensa de la soberanía nacional. Urquiza derrota a Paz y firma con Corrientes, donde públicamente reconoce las relaciones exteriores de Rosas, pero en su parte secreta autoriza a Corrientes a no intervenir en la guerra de la banda oriental y en el bloqueo anglo-francés. Entonces, al no apoyar a Rosas, Rosas y Urquiza terminan con relaciones muy gastadas. Además de que Entre Ríos, que era la provincia de Urquiza, es muy acusada de contrabando hacia Brasil de mercancía. Urquiza y Rosas vienen muy enfrentados, aunque eran los dos supuestamente federales, y lleva a Urquiza a su pronunciamiento, que como principales fundamentos está en que Rosas lo acusa de no poder seguir gobernando, de ser un autoritario, y además no lo dejaba contrabandear oro hacia Brasil. Rosas renuncia a las relaciones exteriores como hacía normalmente, en donde las provincias le volvían a delegar esa facultad. Aceptan todas, menos Entre Ríos, al mando de Urquiza, y Urquiza retoma sus relaciones exteriores. ¿Qué pasa? Corrientes y Entre Ríos con las relaciones exteriores lo que hace es firmar una alianza ofensiva-defensiva en 1851 con Brasil y Uruguay, en donde Corrientes también es parte de esto, pero suma un poquito más tarde. Pero ¿qué hace Brasil, Uruguay y Entre Ríos? Una alianza ofensiva-defensiva. Básicamente lo que buscan primeramente es derrotar a Oribe, que era el aliado de Rosas, y después comienza a formar un ejército para derrotar y derrocar a Rosas de la gobernación de Buenos Aires. Brasil le iba a enviar 3.000 infantes y 100.000 patacones mensuales. Derrotan a Oribe en Uruguay y Urquiza avanza, logrando la adhesión de diferentes provincias como la de Buenos Aires, como la de Santa Fe. ¿Para qué? Para ingresar a Buenos Aires. Ingresa a Buenos Aires y luego de algunos enfrentamientos menores, el 3 de febrero, en la batalla de Caseros, derrotan definitivamente al gobernador de Buenos Aires y se termina refugiando en Inglaterra. Por orden de Urquiza fusilan a los rosistas, que eran compañeros federales, pero Rosas ya dejó sentado un país con una nación y una soberanía nacional que eran banderas fundamentales de la nación y dejaba constituida la República Argentina como tal. El plan económico era capitalista, pero velaba por los intereses del pueblo, y la clase baja tenía un protagonismo que a partir de este momento no iban a volver a tener hasta la llegada de Perón en el país. O sea, desde Rosas hasta Perón, la clase baja nunca iba a volver a tener un protagonismo tan grande como lo tuvo con Rosas. Así se da por concluida la bolilla 8 de Historia Constitucional. Recuerden que esto es para apoyo de la lectura y no para el estudio individual. Esto fue Historia Constitucional con Megafón. Bien, continuando con los bonus track, a continuación 5 preguntas, en este caso de la bolilla 8. Pregunta número 1. ¿Quién fue Rosas? ¿De dónde venía? ¿Y cómo llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Pregunta número 2. Contenido troncal del Pacto Federal. ¿Qué intereses políticos y económicos tenían cada una de las provincias firmantes? Pregunta número 3. ¿Qué pensaba Rosas con respecto a la unidad nacional? ¿Qué pasó el 20 de noviembre de 1845? ¿Por qué ese día se conmemora el Día de la Soberanía Nacional? Pregunta número 4. ¿Quiénes fueron? ¿Qué pensaban? ¿Quiénes integraban a la generación del 37? Y por último, pregunta número 5. ¿Qué ocurrió en la batalla de Caseros? ¿Qué tiene que ver con los bloqueos al puerto de Buenos Aires?